Hace algunos momentos, cuando salí, hermanos, por mis notas que tengo aquí, que voy a usar esta tarde, mi hermano José Luis salió encarregado, hermanos, y me detuvo y me dice: Efraín, te toca la predicación. Gracias por recordarme. Sí, hermanos, de hecho estaba preparando algo porque yo sabía que estaba en la agenda de los predicadores, pero como que se me olvidó que me tocaba uno. Ya tenía más de la mitad. Pero bueno, me esperé, ¿verdad? Durante el fin de semana, ¿verdad? Ayer estuvimos ahí, ¿verdad? Escribiendo lo último, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues bueno, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? He preparado este discurso con mucho esmero y que va a necesitar la atención de ustedes, la concentración mía y suya, o sea, para poder entenderle de una manera mejor. Así es que vamos a concentrarnos, ¿verdad? Vamos a poner de nuestra parte y que Dios me ayude a poner de mi parte también, para que la palabra de Dios sea expuesta para la edificación, tanto para los jóvenes como para los adultos. Amén. Amén. Muy bien. Déjeme aquí. La hermana fue cortés conmigo, ¿verdad? Entonces, prestarme su tablet. Aquí. Déjeme aquí ubicarme. Muy bien. Así va. Cuando uno lee el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, 5 de ellas fueron duramente reprendidas por el Señor a causa de su actitud de apatía y decadencia espiritual. Algunas estaban peor que otras. Por ejemplo, la iglesia de Sardis fue la peor de todas estas, de tal manera que Jesucristo la calificó de casi muerta. Una iglesia llena de incredulidad, quizás con algunos creyentes que aún daban señas de vida, y a quien el Señor les estaba llamando a que se arrepintieran. La iglesia de la Odisea se encontraba en un estado agónico. Jesús le dijo a esta iglesia que que fuera ya sea fría o caliente. Mas por no ser ni una cosa ni otra, ni fría ni caliente, sino indiferente en su tibieza, estaba a punto de vomitar. Hay un término que no voy a usar aquí, una palabra, porque se oye feo. Más bien voy a usar este término. O sea, por la náusea que él sintió a causa de la condición espiritual de esta iglesia, aún así el Señor la llamó a que se arrepintiera. Y había otra iglesia. Esta era la iglesia de Éfeso, que a pesar de sus ciertos conocimientos doctrinales que tenían por ahí, su arduo trabajo y su esfuerzo en su perseverancia al principio, y de haber pasado, por cierta tribulación por causa del nombre del Señor, había perdido su primer amor. Y les dijo: recuerda de dónde has caído. Estabas arriba bien, estabas caminando bien, andabas bien, mas ahora estás abajo, has sentido muy abajo. Pero fíjese, a pesar de esto,
el Señor, ¿verdad?, en su amor que Él le tenía a estas iglesias, a esta también le dijo: arrepiéntete. Y así fue como aquellas iglesias fueron reprendidas severamente, quizás unas más que otras. Primeramente, lentamente dejaron de crecer y de mantenerse fiel en los caminos del Señor, seguido por otras cosas en secuencia, hasta que estas congregaciones descendieron muy abajo, como que fueron distraídas por otros amores, atracciones, distracciones, actividades donde le daban más importancia, ponían prioridad más en estas cosas que en las cosas de Dios. Otros amores. Y como resultado, así perdieron su primer amor. Luego empezaron a alejarse más y más de Dios y de sus caminos, hasta el punto de casi morir espiritualmente. Y permítanme, por favor, hermanos, hacer una ilustración aquí breve con relación a este primer amor. Cuando uno empieza a noviar por primera vez y se enamora, es lo más bonito que uno puede sentir, ¿o no? ¿O no? Claro que sí. Muchos hemos pasado por eso. Es lo más lindo. Wow, ¿verdad? Lo que uno quiere, digo, tanto como él o como ella, es de pasar o estar juntos lo más tiempo que posible. Lo más tiempo posible. Se toman de la mano, él la abraza y ella le corresponde. Y casi concuerdan en todo al principio. Están de acuerdo en todo, ¿verdad? Son uña y carne, como luego dicen por ahí. Están enamorados, ¿verdad? Como luego dicen, tan salvajemente enamorados unos con los otros. Y aquí estamos hablando, no me malinterpreten, aquí estamos hablando de una relación sana, sincera y genuina. Y si este noviazgo se consume en matrimonio, conforme va pasando el tiempo, si se descuida esa relación, si no se mantiene, si no se nutre y si se pierde el respeto, como resultado se va perdiendo el interés de ella hacia él y de él hacia ella. Entonces es cuando empiezan a prenderse los focos amarillos. Y si no se mejora esa relación hasta el punto que no hay remedio, entonces los focos rojos se vuelven a prender y esa relación está en peligro. Se puede morir esa relación. Y yo quiero decir algo aquí en cuanto a Dios. Dios es un Dios amoroso. Es un Dios que ama incondicionalmente. Es un Dios fiel, de fidelidad. Dios es amor, porque Dios es diferente a los seres humanos. Nosotros vamos a fallar. Nosotros no somos fieles a veces los unos con los otros. Nosotros quizás no tengamos esa virtud de amor incondicional los unos con los otros, o entre un matrimonio, porque siempre hay uno que quiere ejercer el dominio, ya sea ella o ya sea él. Esa es una nota muy importante. Dios es diferente. Dios no es hombre, ni hombre que mienta.
Amén. No, no es. Dios es soberano y perfecto y bueno y justo. Por eso el lema con relación a esta introducción, esta fue mi introducción, es: o creces o pereces. ¿Cuál es el lema, hermanos? El tema: o creces o pereces. Y está basado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, y ahorita vamos a leer los versículos que tenemos ahí anotados. El escritor de esta carta, fuese quien fuese, no vamos a entrar en detalles sobre este asunto, ¿verdad? Unos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos. Bueno, nada está seguro de quién escribió esta carta, sino que empieza diciendo: abran sus Biblias o enciéndanlas, hermanos. Esa de encender es un pastor, ¿verdad?, que siempre cuando predica él dice: abran sus Biblias o enciéndanlas, si tienen un tablet, ¿verdad? Bueno, estamos en otros tiempos. Bueno, muy bien. El capítulo 5 de Hebreos, del 11 al 14, yo voy a leer en esta versión, la nueva versión internacional. Yo no sé cuál versión tenga usted, ¿verdad? No sé. Bueno, yo voy a leer de la nueva versión internacional, que dice del 11 al 14 así: sobre este lema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Esta carta fue escrita a la congregación de hebreos convertidos al cristianismo, al pueblo judío cristiano. Ahora, primeramente vamos a tomar el contexto de esta lectura, que es muy importante, ¿ya?, que se encuentra arribita en el mismo capítulo 5, del 1 al 6. Pero vamos a hacer hincapié en los versículos solamente del 5 al 6. Y posteriormente también en el capítulo 7 de Hebreos, de esta carta, que no vamos a leer, pero simplemente vamos a empezar otra vez aquí en los versos 5 y 6 del capítulo 5 de Hebreos, que dice así: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Okay? Estos versos nos hablan de un tal Melquisedec. Pongan atención, hermanos, porque para poder comprender este mensaje para la iglesia hoy, tenemos que prestar oído y seguir la línea, ¿verdad? Estos versos nos hablan de un tal Melquisedec y de cómo el sacerdocio de Cristo era de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y este Melquisedec fue aquel personaje sacerdote que cuando Abraham regresaba victoriosa de algunas campañas de guerra y de vencer a 4 reyes, liberó así a su sobrino Lot. Llega al encuentro de este personaje de Melquisedec, dialogan entre sí, y Abraham termina dándole el diezmo de todo el botín que fue capturado de esas guerras.
Y como referencia, hermanos, el relato de todo esto viene en Génesis 14, que usted puede leer en su casa. Ahí viene el relato, mucho relato de estos acontecimientos. Y Hebreos 7, digo que no leímos, ¿verdad? De manera que el autor de Hebreos, según el verso 10, donde dice: y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nos dice cómo Dios señala a Jesucristo como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, una persona que no tenía fin ni principio, una persona que no tenía principio ni fin, hermanos. Sigamos adelante. Pues fíjese, pues es ahí, es aquí, es ahí, en esta lectura, donde el escritor de esta carta se detiene. Ya no habla más de Melquisedec. Si usted se da cuenta, puede observar eso. Hace un paréntesis hasta el capítulo 7 de Hebreos, donde otra vez habla de este asunto, y durante este paréntesis empieza a hablar de otro asunto. Pues ¿cuál es ese asunto? Digo, si ahí se retiene, ya no habla más. Digo, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el versículo 11. ¿Están ahí en sus Biblias? El versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. En esta versión dice: sobre este lema. ¿Cómo dice en su versión? Ok. Y en otra versión dice: acerca de esto. Bueno, ¿a qué se está refiriendo el escritor de esta carta? Acerca de esto, o sobre este tema. Pues se está refiriendo al asunto del sacerdocio de Cristo con relación a Melquisedec. Y luego sigue diciendo: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar. Así dice, ¿verdad? En su Biblia. Bueno, a ver, hermano, siga. Como si esto del asunto de Melquisedec fuera muy profundo o difícil de explicar, y aún más difícil de entender. O sea, para estos hebreos. Bueno, así da a entender el autor de esta carta. Pero no. Esto no era algo, este asunto del sacerdocio de Cristo con relación a Melquisedec no era algo como de otro mundo que no se podía entender, como si los únicos que podían entenderlo fuese algún superdotado, inteligente, iluminado, ¿verdad?, de las Escrituras. Era algo sencillo y simple. Pero aquí había un problema de los hebreos, de los recipientes de esta carta. He aquí donde residía el problema de estos hebreos. Dice: porque ustedes se han vuelto, ¿qué cosa?, apáticos y no escuchan. Bueno, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que tenía esta congregación? Pues, ¿de qué estaba pasando? ¿Cuál era el problema de ellos? Dice que se habían vuelto apáticos, indolentes, flojos y perezosos, y no escuchaban. Esta iglesia había caído en un estado de apatía y desinterés por las cosas de Dios, que eventualmente, fíjese, que eventualmente estaba afectando de una manera regresiva su crecimiento, tanto en las enseñanzas, doctrinas simples y elementales que se podían entender, como también en su crecimiento espiritual. Una cosa presidía a la otra. Esta cosa, la primera cosa, que trae consecuencias, y las consecuencias se revelan en lo siguiente. Ese era el problema de esta congregación.
Una cosa presidía a la otra. Es por eso que el autor de esta carta ya no podía seguir adelante con lo que él quería que esta congregación entendiera. No porque ya no quería, ya no podía, por la situación en que se encontraban estos hermanos. Es decir, porque esta iglesia no tenía la pasión, no tenía la motivación, no tenía el interés por entender estas cosas, a raíz de su apatía y actitud perezosa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sigan poniendo atención. Ahí vamos. Quizás estaban conformes de estar en un estatus, en una posición, y voy a usar este término, hermano, sin discriminar a nadie, ¿verdad? Pero es un término que bien aplica a lo que estamos hablando, a la gente pequeña. ¿Cómo se le dice a la gente pequeña en inglés? Dwarf. Dwarf. Quizás estaban conformes de estar en un estatus, posición de enanismo, de ser enanitos. Pues un enanito no crece mucho, ¿verdad? Pues es genético, es una condición y se le respeta, ¿no? Pero bueno, es el término, ¿verdad? Muy aplicable aquí. O sea, en lugar de crecer, en lugar de avanzar, en lugar de ir hacia arriba, hacia adelante, ¿qué cree que les pasó? Se detuvieron, se congelaron, se estancaron hasta ahí. Bueno, pero ¿por qué se estancaron? ¿Cuál fue la razón? No era porque les faltaba o no tenían la capacidad mental, sino por su resistencia, su actitud perezosa de no querer crecer. Miren, usted y yo, el ser humano, tenemos una capacidad mental de resolver ciertos problemas que nos aquejan o que se nos vienen encima, ¿sí o no? Sí. Tenemos la capacidad mental de resolver un problema matemático, de geometry, ¿verdad? O algún problema. Pero también tenemos la capacidad mental, hermanos, de hacer decisiones. Tenemos esta capacidad mental de decidir lo que vamos a hacer y de lo que no vamos a hacer, o de lo que no queremos hacer. Así estamos compuestos en el cerebro. Nos trabaja el cerebro de muchas maneras. ¿Sí? Eso es. En el caso de estos hermanos hebreos, de esta congregación, ellos simplemente decidieron en no querer crecer. Ahora, ustedes como creyentes cristianos, yo como creyente cristiano, no hay ninguna excusa, dice, no hay ninguna excusa para no crecer en las cosas de Dios. Como creyentes cristianos, no debemos de pensar, no debemos de resistirnos a crecer en todo conocimiento de Dios y de su palabra. No se debe. Verso 12. ¿Están ahí? Verso 12, en su versión. Muy bien. Dice el escritor de esta carta a los hebreos: en realidad, a estas alturas ya deberían ser ¿qué? Maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. O sea, si se puede decir que un buen número de estos creyentes que ya tenían su tiempecito dentro de esa iglesia, como suele suceder hoy en nuestro tiempo, en nuestras iglesias,
aquellos que ya tienen mucho tiempo, aquellos que ya tienen mucho tiempo, bueno, ustedes saben quién son. Es para que ya fuésemos maestros. O aquellos hermanos que ya debieron de ser maestros. Fíjese cómo lo pone el autor de esta carta, hermanos. ¿Verdad? Como como que se está reprochando, podría ser el término ese, como que les reprochan, ¿verdad? Ya deberíamos de ser maestros. ¿Qué es un maestro? ¿Qué es una maestra? ¿Cuántos educadores hay aquí en las escuelas? Hermano José Luis es uno de ellos, de profesión, de título. Hermana Betty. ¿Alguien más? ¿Qué estudió usted? Bueno, hay maestros, hay muchos maestros en nuestras iglesias, titulados, que enseñan. ¿Pero qué es un maestro? Que enseña. Simplemente, póngalo simple, una definición simple. Yo lo busqué, ¿verdad? No vamos a meter en largas oraciones que Oxford, Dante, qué sé yo, ¿verdad? No. Un maestro o una maestra es una persona que conoce y enseña a otros una ciencia, un arte o un oficio. Mas un maestro bíblico es aquel que conoce, es aquel que domina y enseña la palabra de Dios. O enseña la palabra de Dios a otros. Ahora bien, estos hermanos hebreos que debieron de ya ser maestros, en vez de estar enseñando a otros que sí necesitaban ser enseñados, ellos mismos tenían la necesidad de que alguien otra vez les enseñasen lo que al principio ya se les había enseñado. Válgame la redundancia. Miren, en nuestras iglesias hay bebés, hay recién nacidos que están caminando, de abajo hacia dónde, y necesitan que, bueno, ahorita vamos a entrar en eso. Estos miembros recién nacidos necesitan estar enseñados por aquellos que ya deben de ser maestros, que ya conocen y dominan la palabra de Dios. Necesitamos tomarlos de la mano, ¿verdad? Instruirlos y encaminarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Y esto también existe. Estas situaciones también existen. Este problema es un problema serio en los miembros de nuestras iglesias de hoy. Se les evangelizó, se les adoctrinó y luego con el tiempo como que se les olvidó. Yo incluso en el tiempo que yo tengo en la iglesia no quedo exento. Quizás sea un hermano perezoso, apático en ocasiones, que lo que se me enseñó cuando yo entré a la iglesia, de las doctrinas y enseñanzas básicas y elementales, como que con el tiempo se me olvidaron. Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes saben el abecedario de A a Z? ¿Se lo saben? Si yo escogiera a alguien, a ver, el abecedario de A a Z. Pero si ustedes me preguntan a mí, como que a lo mejor se me olvidó. Fíjese el abecedario. Y si ven por dónde vamos. ¿Sí? ¿Me explico? Es un problema, ¿no? Y esto es lo... Vamos aquí, permítame, hermano, aquí.
Muy bien. Vámonos con el verso 12b. En realidad, a estas alturas, bueno, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Y luego dice ahí, sigan su Biblia, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de ¿qué? De alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Ok, muy bien. Vamos a desglosar esto. O sea, lo que el autor está diciendo aquí, que en lugar de ya estar ingiriendo y compartiendo palabra poquita más profunda, poquita más avanzada, es alimento sólido, ¿verdad? Era necesario volver a darles lechita, o sea, como a un bebé. De hecho, la leche, según los nutricistas, es importante en la dieta de uno. ¿A quién le gusta la leche? ¿A quién le gusta tomar leche? ¿De cuál leche toma usted? ¿Del 2%? ¿Entero? ¿De chocolate o cuál? A mí me gusta de almendra, para que sepan. Almond milk. Obviamente usamos la leche para el café también, ¿no? La leche esa que le dicen de la vaquita. Pero bueno, ¿verdad? Una leche nutre, ¿sí? Nutre hasta cierto punto, bueno, ¿sí? Es buena leche. La primera cosa que desea un bebé recién nacido, la primera cosa que usted deseó cuando usted nació, ¿era qué? Alimento. ¿En forma de qué? De leche, ¿verdad? Ya sea materna o ya sea en fórmula. Yo no sé qué tipo de leche me dio mi mamá, ¿verdad? Por si no me acuerdo, ¿verdad? A lo mejor era fórmula, si es que existía en aquel tiempo, porque no creo. Mi hermana Amparo podría saber eso, ¿verdad? Porque ella era mayor que yo. Ella me cargó. Ella me cargó. Ella, mi hermana, Amparo desde, y yo todavía estoy chiquito. Bueno, pero el asunto es ese, ¿verdad? El asunto es ese, sigamos. Pero imagínese usted, un joven adulto, una persona adulta, pero ¿de qué, hermano? A ver, especifique, ¿de cuántos años? Vamos a decir un jovencito adolescente de 8, voy a poner estos números, de 8 años, de 12 años, de 16 años. Bueno, ¿verdad? Usted ve que ese joven está bebiendo o está tomando leche a esa edad. O sea, es todo lo que toma, es todo lo que ingiere. No toma sólido, no come carne, más pura leche. Imagínese usted a ese joven que está tomando, bebiendo leche de un beberón sin probar sólido en su almuerzo, comida o cena. ¿Cómo cree usted que sería el estado del desarrollo de esta persona? De su salud. ¿Cómo cree usted que va a lucir físicamente esa persona? ¿Cómo cree usted que va a ser el desarrollo mentalmente? Como que no cuaja, ¿verdad? Como que no cuaja. Pues, ¿cómo? Pues sí, pues no está desarrollado, o sea, está como un esqueletito, ¿verdad? No está fortalecido. Al bebé se le da leche, pero luego con el tiempo se le empieza a dar, ¿qué, hermanos? Se le empieza a dar sólido, ¿verdad? Y así ese bebé empieza a crecer y a fortalecerse, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Bueno, yo, hermanos, a lo mejor me faltó leche, ¿verdad? Que no crecí. Dice por ahí, a ti te faltó crecilaca, una fórmula que pasó. Por eso no creciste. Bueno, quiero pensar que no fue así, sino más bien fue genético, porque mi papá era chaparrito, a los que los conocían, era chiquito.
Y mis hermanos no somos altos de ninguna manera. Aunque yo soy el más chaparro aún, todavía, ¿verdad?, de mis hermanos. Bueno, sigamos adelante, ¿verdad? Entonces yo me atrevo a decir que la condición de estas personas, que asumiendo de que nomás se alimentan de leche, pues tienen una apariencia raquítico, que aún son como bebés de pecho, espiritualmente hablando. ¿Okay? Ya no lo literal, sino en lo espiritual, que aún necesitan desarrollarse y crecer ya cuando se les dé alimentos sólidos. ¿Pero para qué? Digo, ¿para qué es necesario que hay que quitarles la lechita, y darles algo sólido, como carnita, ¿verdad?, como pollito, como pescadito? Bueno, para que vayan ejercitando y entrenando y disciplinando su mente para poder discernir, o como dice el verso 14 ahí, en cambio que el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y qué cosa más. ¿Sí? Yo pregunto, hermanos, una persona adulta, un ser humano adulto, bueno, que no es creyente, ¿ya?, que es ateo, que no tiene a Dios en su conocimiento, ¿tendrá la capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Qué dice? Normalmente sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos creen y se aferran al género, a la ideología de género, de que si tú eres mujer, aunque eres hombre, eres mujer? ¿Están distinguiendo o no están distinguiendo? ¿Por qué esas personas no pueden distinguir cuando la mujer se siente hombre cuando es mujer? ¿Ven por dónde queremos ir? Pero el creyente, el cristiano creyente, esas ideologías, ciertas cosas de la vida, sí podemos digerirlas, sí podemos entenderlas, sí podemos distinguir, porque está en la palabra. ¿De dónde, hermanos? La palabra nos dice, y la palabra nos abre la mente. El Espíritu Santo nos hace comprender que el bien es el bien y lo malo es malo. Pero ahora es diferente. A muchas personas dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es que ¿de ver por dónde queremos ir? ¿No? ¿Qué ponernos a pensar en esto? ¿No? Eso de ejercitar y entrenar y disciplinar nuestra mente. ¿No? Ahora, había otra iglesia. Esta era la iglesia de Corinto, que San Pablo fundó y que estaba pasando por una situación muy similar a los hermanos hebreos del primer siglo, en cuanto a una decadencia espiritual, resultado igualmente de la apatía y carnalidad. Y Pablo, ahorita lo vamos a leer y se va a observar que Pablo usa un lenguaje muy parecido al escritor de Hebreos. A ver qué tan hábil soy con este aparato. En Primera de Corinto, ahora sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 3, de los versículos del 1 al 3. Fíjese el lenguaje que usa San Pablo, ¿ok? Y fíjese el lenguaje que leímos en Hebreos al principio, ¿ok? Se va a notar ahí las frases o las palabras que tanto usó el escritor de Hebreos usó allá, como el apóstol San Pablo usa aquí. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di que, ahí está la palabra.
Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son, ¿qué cosa, hermanos? Inmaduros. Es un lenguaje similar, ¿no? A lo que usó el escritor, ¿verdad? Bueno, a lo que usó el escritor allá. Ahora, fíjense bien, siguiendo adelante con esta plática. Fíjense, ponga atención aquí. El apóstol San Pablo visita a esta iglesia por primera vez en el año 50, por ahí, 51 después de Cristo. Se fue y en el año 54, otra vez por ahí, escribe la primera carta a los Corintios. Pero se dio cuenta cómo la dieta de estos hermanos de Corinto del año 50 es la misma del año 54. O sea, 3 años más adelante o 4 años más adelante. Pues, ¿cuál era la dieta de estos hermanos de Corintios? Lechita, porque no estaban capacitados de tomar alimento más sólido. Ahora, de la iglesia de Corintios sabemos más que de aquellos hermanos hebreos y da detalles específicos de estos en cuanto a ese retraso espiritual y falta de crecimiento, porque su situación, como ya comentamos, era similar a los otros hermanos hebreos, apáticos y decadencia espiritual. O sea que durante ese tiempo, ¿verdad? Digo que Pablo se va y escribe la carta, todavía estaban estancados, todavía estaban congelados, estaban en una etapa de niñez, no avanzaban, no estaban creciendo espiritualmente, no se estaban fortaleciendo en el espíritu. ¿Y saben cuál fue la razón? ¿Saben por qué? Aparte de otras cosas que ya hemos mencionado. El verso 3. Dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, ¿y qué más dice? Y contiendas, y a esto agréguele discusiones, divisiones y inmoralidad. Si usted lee la carta a los Corintios, la historia de ellos, los antecedentes, había muchas cosas que ellos practicaban en la carne, que causaban divisiones, que había pleitos entre ellos. Y eso a pesar de que, esta iglesia tenía todos los dones. Sí, tenía todos los dones posibles que uno puede mencionar, pero ¿qué les faltaba, hermanos? Les faltaba una relación con Cristo. Les faltaba lo más esencial, el amor. Les faltaba unión. Entonces, bueno, ¿verdad? Diciéndonos, ¿por qué los corintios eran y practicaban eso? Porque aún estaban en la carne, eran carnales. El problema de aquella iglesia de los hebreos fue su indiferencia y su actitud perezosa, que detuvo su crecimiento tanto en la palabra como en lo espiritual. Y en los hermanos de Corintio fue por sus prácticas de carácter carnal, y por eso fueron amonestados y reprendidos seriamente por el apóstol San Pablo a través de sus cartas. Bueno, esos fueron los hermanos de Corintio y esos fueron los hermanos de Hebreos. Y a los miembros y a los creyentes en nuestras iglesias de hoy se han preguntado por qué. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué no crezco? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Dónde estoy fallando? ¿Por qué no puedo ser más espiritual? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué? Me tengo que examinar y analizar personalmente, hermanos. ¿En dónde estoy en esa etapa espiritual? ¿Sí? ¿Esto qué?
Ahora, yo pregunto, ya para concluir, ¿qué fue o qué es lo que ha aprendido hoy a través de la palabra de Dios por medio de este discurso? Bueno, en primer lugar es palabra de Dios, ¿no? No tanto porque yo la estoy exponiendo, no. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. O más bien, ¿qué es lo que no debo o no debemos de seguir? ¿Qué es lo que no debo de aprender de estas dos congregaciones del primer siglo? La apatía, la pereza, la falta de interés, la falta de motivación y pasión por las cosas de Dios. De vez en cuando ahí voy de vez en cuando. Ahora tengo ganas de abrir las escrituras. Bueno, pues a ver qué. Y no pasan ni 3 minutos que ya la cierra, porque las distracciones y las atracciones y otras cosas embargan su tiempo, porque no tienen disciplina, porque no tienen motivación, porque son apáticos, porque no hay pasión por las cosas de Dios. Eso pasa en nuestras iglesias, créanme. Eso me pasa a mí, me ha pasado a mí y me sigue pasando. Y le digo, Dios mío, ayúdame. Ten misericordia de mí, porque soy falto en servirte, así como tú quieres. Estas cosas que hemos mencionado aquí nos pueden congelar y estancar en nuestro crecimiento, en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento espiritual del Señor. Y esto no debe suceder. Pero cuando uno se descuida, cuando uno se distrae, esto es lo que va a pasar. La palabra de Dios nos dice que antes debemos de avanzar, debemos de progresar, debemos de crecer, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a leerlo por último, hermanos, a ver, primera de Colosenses aquí. A ver si lo puedo ubicar aquí. Ay, disculpen, hermanos, está sonando aquí, déjenme, no sé por qué pasó aquí, pero es mi teléfono y ya se apagó. ¿Okay? Muy bien, hermanos, con este texto, con este versículo terminamos, ¿verdad? Colosenses, la carta a los Colosenses, San Pablo, capítulo 1, versículo 10. A ver si estoy en línea aquí. Válgame Dios, ay, esto es lo que me faltaba. Esto es lo que lo voy a tirar allá. Le falta leche. Es posible, hermano. A ver, alguien léalo, hermanos. Localícelo y léalo, pero es fuerte, retumbante, de trueno. Léelo. Amén. Échele. Para que andéis como es. No, organícense por ahí. A ver, hermano. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y creciendo en qué? ¿Y agradando a quién? Miren, hermanos, este año nuevo, que estamos en el 2025, ¿verdad? Ya deje eso de sus resoluciones, de que voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, voy a dejar esto y voy a hacer esto otro. No, vamos a crecer, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra. Van a disciplinarse, van a motivarse y van a crecer en el carácter del Señor, y yo también. ¿Sí? Este año vamos a crecer y vamos a resetear nuestras mentes. Hay que hacerlo, es necesario. De otra manera, si yo no lo hago, si usted no lo hace, ¿qué cree? O creces o pereces. ¿Y got it? ¿Ya?
Que Dios los bendiga en esta tarde. Amén. Bye.